Gracias a Dios, hermanos, por todos y cada uno de ustedes que están aquí. Dios les bendiga. Y pues, hermanos, seguimos con nuestra enseñanza, con este tema, estos temas seriados que tienen que ver con 5 temas urgentes que se deben de predicar ya. Y pues hemos pasado hasta el momento, vamos en el tema número 3, que tiene que ver directamente, hermanos, con el mayor enemigo del hombre, que es el pecado. Desde el domingo anterior empezamos a ver todo lo que el pecado trae como consecuencia en nuestra vida y entendimos a la luz de la Biblia que el pecado, hermanos, no fue introducido directamente por Satanás, aunque sí tuvo mucho que ver, pero el pecado, según encontramos en la carta a los Romanos, fue introducido por un hombre llamado Adán. Amén. Y pues de ahí, hermanos, nosotros los seres humanos, siendo sus descendientes, bueno, pues heredamos la naturaleza caída y por eso pecamos. Pecamos porque somos pecadores, porque nuestra naturaleza caída, en el ADN somos pecadores y es prácticamente imposible dejar de pecar. Y pues, hermanos, continuemos con la enseñanza porque es importante a lo que sigue. Vimos también, hermanos, que a la luz de la Biblia, pues en Romanos 12 entró el pecado y vimos que el pecado es infracción de la ley, o la ley de Dios. Ninguna institución divina la considera como pecado, sino solamente la de Dios. Toda injusticia es pecado. También lo que no proviene de fe es pecado. Y también vimos que a pesar de hacer lo bueno y no lo hace, también resulta en pecado. Vimos la definición del pecado, hermanos, que es quebrantar y que es pasar por alto, rechazar la palabra de Dios, que fue lo que hizo Adán y Eva en el jardín del Edén. Rechazó la instrucción y por eso pecaron. Vimos que la infracción en hebreo pues es una rebelión, una sublevación, que fue lo que hicieron Adán y Eva. Vimos que el Salmo nos bendice y nos enseña que es bienaventurado aquel a quien Dios no inculpa de iniquidad. Vimos que iniquidad significa transgredir, transgresión. Y Juan nos enseña que el pecado es transgresión, infracción de la ley. Y la infracción del griego pues es una anarquía, de la que, bueno, pues ya muchos tienen más o menos una idea. Hay hasta películas, ¿verdad?, que se tratan de eso, de anarquía. Vemos que hay uno que llevó esos pecados en el madero llamado Jesús, y por esa herida nosotros fuimos sanados. El pecado, hermanos, es una ofensa contra Dios que merece la pena de muerte. Increíble, pero así es. Pero Jesús nos muestra el camino para ser perdonados, y el proverbio nos enseña que no nos debemos olvidar de la ley y que nuestro corazón debe de guardar sus mandamientos, cosa que no hizo Adán y Eva en aquellos días. La bendición, hermanos, de no pecar es que tendremos largura de días, años de vida, y la paz aumentará. Y quedamos, hermanos, que es algo que añoramos. Amén. Pero de verdad, hermanos, ¿eso es algo que anhela tu corazón? ¿Tener largura de días? Amén. Quiero pensar yo que todos estamos de acuerdo. Todos quisiéramos vivir muchos años. Amén. Y que tengamos paz en nuestra vida. Muy bien, bueno, pues de eso, hermanos, tiene que ver lo que sigue a continuación. Recuerden que el domingo anterior, hermanos, vimos el pecado de Adán. ¿Qué fue lo que realmente fue lo que condenó a Adán y Eva y a la humanidad en el pecado que hicieron? Y recuérdense que no era solamente el hecho de que haya tomado el fruto prohibido, sino lo que implicó el hacerlo, que fue directamente escuchar a Satanás y rechazar a Dios. Porque eso es lo que hacemos cuando pecamos. Escuchamos a Satanás y rechazamos a Dios. Lo mismo que hicieron nuestros primeros padres en aquel jardín del Edén. Ahora, hermanos, este domingo toca ver el pecado en nosotros. Vimos el pecado de Adán, pero vamos a ver el pecado en nosotros. ¿Dónde radica? ¿Dónde está el pecado en nuestra vida? Que es imposible que dejemos de pecar. Muy bien, pues hoy vamos a ver, hermanos, los pecados que nosotros tenemos. Y les invito, por favor, hermanos, que me acompañen a Mateo capítulo 15, versículo 19. Evangelio de Mateo, capítulo 15, por favor. Todos puestos sus ojos en el versículo 19.
Vamos a ver, hermanos, qué dice la palabra de Dios. ¿Ya estamos ahí? Muy bien, dice la palabra de Dios. Por tanto, ¿de dónde? Del corazón salen los malos pensamientos. Bien, hermanos, qué interesante. ¿Qué no se supone que nosotros pensamos con la mente? ¿Qué no se supone que nosotros pensamos con la cabeza, que es algo así como normalmente decimos? Pero vean, Cristo, hermano, nos está dando una enseñanza, que del corazón salen los malos pensamientos. Y vean qué interesante es, hermanos, porque de aquí, de los malos pensamientos, se deriva lo que hacemos en acciones. Y aquí te da una lista, donde precisamente el Señor te dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas, dice la Biblia, dice el Señor, son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contaminan el hombre. En el contexto, pues bueno, ahí estamos hablando de la purificación que exigían los sacerdotes en ese tiempo. Pero aquí Jesús les está enseñando lo que sí contamina. Y lo que contamina, hermanos, lamentablemente está en nuestro corazón. ¿Por qué no podemos dejar de pensar, de pecar? Porque el pecado, hermanos, está en nuestro corazón. Y dice Jeremías, precisamente, engañoso es el corazón más que ¿qué? Todas las cosas, absolutamente cualquier cosa, el corazón es engañoso. Así que echa abajo ese argumento de, por ejemplo, de que digan, pues haz lo que dicta tu corazón. ¿Lo has escuchado? Por supuesto que sí, porque es una filosofía muy común, muy usada, donde pues nos enseñan que pues el corazón siempre tiene la razón. Amén. Y hermanos, es sí y no. El corazón tiene la verdad cuando ese corazón o en ese corazón vive Jesús. Entonces sí le puedes hacer caso a tu corazón. Mientras Jesús no esté ocupando tu corazón, pues imposible, hermanos, imposible que no salgan malos pensamientos y todo lo que vemos aquí. Es interesante, hermanos, porque empieza el problema con malos pensamientos. Y para todos aquellos que no lo saben, quiero decirles, hermanos, que los pecados que siguen, fíjense, hermanos, y te lo pone así como en un orden de lo más peor a lo menor, digamos como que a lo menor. Aunque sabemos ya, hermanos, que para Dios pecado es pecado. No hay pecados chicos ni grandes, ni la magnitud de ellos le importa. Pecas, violas la ley, la transgredes y eres reo de muerte, dice la Biblia. Pero aquí estamos viendo, hermanos, que de los pensamientos, los homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias, todas esas cosas, hermanos, se generan primero con un pensamiento. Todo esto, hermanos, se ha comprobado estadística, científica y médicamente por sociólogos, por los que atienden a estas personas que están mal de la cabeza, ¿cómo les llaman? ¿Perdón? Perdón, ¿no? Psiquiatras. Bueno, déjenme les digo, hermanos, que han llegado a la conclusión que, por ejemplo, una persona para poder cometer un homicidio, primero lo planea y lleva algún tiempo. O sea, primero lo piensa para después ejecutar. Nadie, hermanos, comete un homicidio de momento así porque se le ocurrió en un lapso de un segundo, no, hermanos. Los adulterios, hermanos, está comprobado que mínimo se lleva entre 4 o 6 meses para planear un adulterio. Y esto echa abajo cualquier argumento de que fue algo espontáneo, perdóname, es que no, fue algo que me ganó. No, hermanos, eso es mentira, lo siento mucho. Mínimo 4 o 6 meses para planear el adulterio, porque primero lo están planeando para que no se entere el cónyuge, ver cómo lo hacen, cómo no lo hacen, en qué momento, en qué lugar. Lleva entre 4 y 6 meses planearlo. Por eso el Señor Jesús dice
malos pensamientos, y empiezan aquí, hermanos, en el corazón, conforme a lo que tú tengas lleno el corazón. Por eso, hermanos, y de ahí, hermanos, pues vemos ya otras cosas, fornicaciones, robos, que también se planean, por supuesto, falsos testimonios también se planean para saber escoger las palabras para que afecten a esa persona que quiero dañar. Blasfemias también. Así que esas cosas, hermanos, aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque el pecado está en nosotros, en nuestro corazón. Y se suele con mucha frecuencia, amados hermanos, escuchar la pregunta: bueno, ya supe qué hizo Adán, pero ¿acaso yo soy responsable por el pecado de Adán? ¿Yo tengo que pagar por ello? Pues absolutamente no, ¿verdad, hermanos? Lamentablemente el pecado de Adán, o mejor dicho, la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, es la que nos hace pecar. Y es la que, si nosotros pecamos ya deliberadamente, es lo que nos condena delante de Dios. Así que lo hacemos principalmente, hermanos, en tres maneras. Y lo hacemos de algo que es muy conocido para todos. Pecamos de palabra, de obra y omisión. Por mi culpa, ya te lo sabes, ¿verdad? Yo sé que te lo sabes, hermano. Y está bien que te lo sepas. Pero aquí hay una gran realidad. Nosotros pecamos de esa manera. Para poder pecar de palabra, de obra y de omisión, primero, hermanos, tenemos que pensarlo para hacerlo, porque es lo que hay en nuestro corazón. Y dice la Biblia, hermanos, que de lo que habla la boca es lo que abunda en el corazón. Todo lo que sale de nuestra boca es lo que realmente tenemos en nuestro corazón. Y eso, hermanos, hay que arreglarlo lo más pronto posible. Por eso, hermanos, la necesidad de enseñar que el pecado es algo serio y que se debe de tratar a la brevedad. Y hoy, hermanos, vamos a ver pues precisamente cómo vencer estos pecados de palabra, obra y omisión. Y no los vas a vencer, hermanos, diciendo siempre por mi culpa, por mi gran culpa. Es verdad, pero así no los vamos a vencer. Los vamos a vencer a como dice la luz de la Biblia, el cómo tenemos que vencerlo. Así que vamos a ver, hermanos, el primero, hermanos, pues es el pecado de palabra. Juan 8:44, por favor, hermanos. Aquí vamos a ver una gran verdad de nuestra vida y algo que el Señor Jesús está reprendiendo y reprochando a todos aquellos personas que son como los fariseos, o sea, religiosos, y que creen que a través de la religión y de vivir una vida religiosa, aún cristianamente, van a resolver el pecado. No, Juan 8:44, hermanos, dice lo siguiente. Y vean, hermanos, qué palabras usa el Señor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vaya. ¿Pero por qué se los dice? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, o sea, desde el jardín del Edén, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Así que, hermanos, cuando estemos mintiendo y se nos haga fácil decir, es que es una mentira pequeñita, es una mentira piadosa, la famosa mentira piadosa, son mentiras blancas que no hacen daño a nadie. Primero pregúntate, hermano, ¿a quién estás escuchando? ¿Si a Dios o a Satanás? Porque aquel que miente y miente y miente tiene por padre Satanás. Y aquel que dice la verdad y la verdad y la verdad, pese a lo que ello ahora sí que traiga de consecuencia, es hijo de Dios. ¿Qué diferencia, hermanos? La Biblia dice en la ley dada a Moisés, los 10 mandamientos, no mentirás. Y no tiene un abreviado que diga sección A, mentiras piadosas tal vez, mentiras blancas a lo mejor. No, hermanos, se dice simplemente no mentirás. El pecado de palabra, hermanos, lo entendemos como que la palabra, el hablar, es el principio básico de la comunicación. Amén. Lo entendemos así. Y a través de ella, hermanos, de la palabra, se puede convertir en un medio de discriminación, en un medio de engaño y mentira.
La Biblia define al diablo como un mentiroso y padre de todo engaño y de toda mentira. El diablo, hermanos, porque es homicida desde el principio. Él no mató a Adán y Eva, ¿cierto? O sea, físicamente no los mató. ¿Recuerdan eso? Desde el domingo anterior lo vimos. No los mató. Después hubo un asesinato físico con los hijos de Adán y Eva. ¿Quiénes eran? Caín y Abel. Y ahí sí hubo un asesinato. Pero, hermanos, Satanás no lo mató, sino que incurrió en engañar a Caín. Lo llenó de envidia para matarlo. La envidia es un pecado que nace en el corazón, hermanos. Mucho cuidado. Ahora, el diablo, hermanos, no necesita matar físicamente, porque él lo puede hacer a través de la guerra. Y no le basta, hermanos, solo le basta con engañar y mentir para dominar al mundo entero. Y su arma favorita es la guerra. Y eso lo vamos a ir viendo cómo. En Apocalipsis 13 dice, hermanos, la Biblia, que hay 3 poderes destructores que tienen que ver con lo que Satanás usa. Número 1, la violencia militar, que defiende matando. ¿No es así? Es lógico, hermanos. Van a la guerra, están defendiendo, pero matan. Ahí está la incongruencia de las cosas. Ahora, el dinero, que crea riqueza esclavizando. Número 3, la palabra que educa, pero que también miente, engaña, tergiversa y margina. Todo a través de la palabra. Y hoy, hermanos, podemos ser testigos que a través de la educación que están recibiendo hoy en día nuestros hijos, esa palabra que educa los está engañando. Y ya saben a qué me refiero, ¿verdad, hermanos? Estos temas tan controversiales que violan la santidad de Dios, el que a los hijos se les está educando para que los hijos a su edad definan, decidan si quieren ser hombres o mujeres. Por favor, ridículo, absurdo y asqueroso. Pero esas son las leyes, hermanos, que el hombre está introduciendo a la educación. ¿Y de quién crees la fuente principal de esa mentira? Satanás. Así que también, hermanos, tenemos que estar muy atentos a esa situación. Pero entre estos 3, hermanos, que mencioné, la violencia, el dinero y la palabra, el más peligroso es la palabra, el pecado de la palabra. Porque ahí viene la mentira, los falsos testimonios, blasfemias, palabras altivas. Siendo la mentira, pues el peor de todos. Porque la mentira, hermanos, engaña, seduce y su fin es destruir. Cualquier persona, hermanos, que está engañando, que está mintiendo, su propósito es destruir a la persona. Y eso es algo terrible. Es un asesinato. Y recuerden, hermanos, que el pecado nos separa de Dios. Y así fue lo que le pasó a Eva. Eva, hermanos, fue engañada por Satanás. Y por ese engaño decidió escuchar más a Satanás y rechazar la palabra de Dios, escuchar la instrucción de Dios, que les dijo: de este árbol no coman. Pero Satanás llegó y engañó a Eva. El error de Eva fue que sostuvo una larga conversación con quien no debía. Nosotros, hermanos, detectamos un mentiroso. No tengas conversaciones con esa persona, porque su fin es engañar y destruir y sacar provecho de ti. Mucho cuidado, hermanos, con esas personas. En el mundo actual, hermanos, esto se encuentra dirigido y dominado por un tipo de conocimiento, la palabra, que se le conoce como la ciencia e información. Amén. Pero al servicio del pecado. Y es como está ahorita, que consiste en acaparar todo el conocimiento, toda la ciencia, para un servicio propio, un servicio personal. Y este conocimiento, esta ciencia, esta información se utiliza
para tergiversarla y mentir a los demás, engañándoles para controlarlos, servirse de ellos para finalmente destruirlos. Y eso, hermano, pues es lo que está pasando con toda esta situación, con toda esta pandemia que está sucediendo. Es un plan, porque algo, hermanos, planean más allá de nuestro entendimiento, pero que la Biblia nos advierte a qué le están tirando, como se dice coloquialmente. Y nosotros, hermanos, tenemos el privilegio y la responsabilidad de transmitir este conocimiento real, con verdad, a las demás personas que viven engañadas por estas mentiras que vienen desde, ya saben de quién. Ahora, con esto, hermanos, no quiero decir que sea bien visto ir a los meetings, hacer esto, hacer aquello. No, hermanos, no tenemos por qué. La manera de nosotros de hacer eso es no aprobando ni votando por personas que van al poder, que aprueban esas leyes. Es una responsabilidad que sí tenemos como cristianos. Ahora, si votaste por una persona, por conveniencia, bueno, hermano, pues el voto es libre, pero sí tienes que aprender a votar por una persona que no vaya en contra de la ley de Dios. Y eso es algo importante que tenemos que tener en nuestra mente. Así que ese es el propósito. Ahora, estos son los malvados que quieren dominar el mundo a través de la mentira, de la palabra de mentira, ocultando la verdad. Ocultar la verdad, hermanos, también es mentir. Digo, para que no nos justifiquemos. Decir, no, yo no mentí, solo no le dije la verdad. No. Ocultar la verdad es mentir. Y estos lo hacen para manipular, para dominar y marginar. Este pecado, hermanos, no es exclusivo de poderosos políticos o dueños de medios de comunicación, sino que es un pecado que todos utilizamos, y me incluyo, hermanos, por supuesto, porque el lenguaje que se utiliza para engañar a los demás, sea de un modo directo o indirecto, se utiliza la mentira. Ahora, gracias a Dios, hermanos, que mientras estamos en el púlpito, el Espíritu Santo es quien nos dirige y no podemos mentir, porque utilizamos la palabra de Dios, no mentimos. Pero lamentablemente Satanás, hermanos, como dice Génesis 3:1, es tan astuto que se ha introducido en las iglesias cristianas y se pone en el lugar más peligroso para seducir y engañar a los fieles, el púlpito, donde hay personas que engañan a la luz de la Biblia porque conocen la Biblia, pero la utilizan para manipular a los fieles. Y les enseñan esas asquerosidades como el famoso evangelio de la prosperidad, de la grandeza del hombre, y que el hombre es campeón, el pacta con Dios, y el Señor te va a hacer rico. Hermanos, esas son cosas absurdas, asquerosas y llenas de mentira. Tenemos que tener mucho cuidado porque Satanás está introducido en las iglesias. Por eso, hermanos, también la Biblia les insta a ustedes como oyentes que lean su Biblia. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dijo el profeta Oseas. Hermanos, ustedes tienen la responsabilidad de que todo lo que yo les digo lo estudien y lo pasen a la Biblia. Por eso yo, hermanos, me esfuerzo siempre en darles pasajes para que ustedes comprueben que lo que yo les digo es la verdad de Dios y no son mis pensamientos. Amén. Y esa es su responsabilidad de ustedes, hermanos, revisar que lo que yo digo es la palabra de Dios y que los pasajes que les estoy diciendo están en la verdad de Dios y que están en el contexto correcto. Esa es su responsabilidad. Yo, hermanos, gracias a Dios, siempre antes de estudiar y siempre antes de pararme aquí, oro para que el Señor hable por mí, para no dar un pensamiento mío y equivocarme, para que no se me tome como algo así, porque yo voy a ser llamado a cuentas por eso. Y ese sí es mi temor, hermanos. Pero, hermanos, tenemos que entender ahora, ¿cómo vencemos este pecado de palabra? Colosenses capítulo 3. Pablo, hermanos, da instrucciones a las iglesias. Y es interesante que este pasaje está dirigido a Colosa, la iglesia de Colosas, a los colosenses.
Y que que el Señor habla de esta iglesia en Apocalipsis 3 porque es referente o es modelo de una iglesia tibia. Que la iglesia tibia es precisamente la que estamos viviendo en estos tiempos, que es la última, hermanos, de Apocalipsis. Pero vean, hermanos, Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, no lo espiritual, sino lo terrenal. Y fíjense, hermanos, ahí viene la lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Ven qué interesante, hermanos, en qué categoría están de pecado. Idolatría. Es idolatría, hermanos, fornicar, tener impureza en los pensamientos y nuestra boca, tener pasiones desordenadas, como todas esas cosas de fetichismo y todas esas que conlleva ese tema, malos deseos y avaricia. Es idolatría. Interesante, ¿no? Que sea en una categoría de idolatría, lo cual también condena el Señor. Dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y esto echa abajo lo que dijimos el domingo anterior, que el Señor aborrece el pecado, pero ama a los pecadores. No, hermanos, eso es mentira. Tampoco es cierto. Dice que la ira de Dios está sobre los pecadores. Horrible cosa es caer en manos del Dios vivo, dice Hebreos. Así que olvídense de esa fantasía de que yo puedo pecar, que al fin y al cabo el Señor me ama. Bueno, aquí estás viendo, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y después dice: en las cuales, para que nadie se jacte, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Amén. Dice: pero ahora, respuesta, pero ahora, solución: dejad también vosotros todas estas cosas. Y te da otra lista: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dice el 9: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vean, hermanos, tiene que ser un proceso. Nadie de la noche a la mañana deja de mentir como por arte de magia. Pudiera haber excepciones. Nadie de la noche a la mañana deja de decir palabrotas. Pero, hermanos, si de verdad Cristo está en tu corazón, debes de entender que ese vocabulario, ese proceder no es propio de un hijo de Dios ni alguien que dice que tiene a Jesús en su corazón. Y que si no puedes dejar de mentir, hermanos, en el poder de Dios y en el poder del Espíritu Santo, si mentías 10 veces al día, el siguiente día tiene que ser 9, y el que sigue 8, y así sucesivamente hasta ya no mentir. Y si de tu boca solo salen palabrotas, hermano, no te justifiques diciendo: es que así soy yo, es que así me enseñaron en mi casa. Hermanos, esto de que dice en 2 Corintios 5:17 echa abajo cualquier justificación acerca de así soy yo y así me ama el Señor. Bueno, hermano, déjame te digo que sí te ama, por eso fue la cruz por ti, pero así le pagas, con esos pensamientos, con esas palabrotas, con ese proceder. Y Corintios dice, hermanos, 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué dice aquí? Que debemos de revestirnos con el nuevo, porque todas las cosas viejas ya pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Y no nos podemos justificar con la cultura, con la educación de nuestros padres, ¿por qué no? Delante del Señor no estás justificado. Y menos a partir de hoy, hermanos. Lo siento, sé que me vas a odiar, me vas a decir mejor que hubiera venido hoy, pero hermano, el Señor te trajo por una situación, por un propósito. Quiere, hermanos, evitarte el pecado de palabra en tu vida y te enseña cómo hacerlo precisamente. Así que pues hay 3 maneras de pecar, hermanos. Ahí está. Cuando habla mentira, recibe habla, porque Satanás es padre de toda mentira. Si nosotros mentimos, estamos haciendo lo mismo que Adán y Eva. Estamos escuchando a Satanás, que nos dijo: no moriréis.
pero estamos al mismo tiempo diciéndole a Dios: no quiero escucharte, no quiero saber nada de ti, déjame en paz y voy a hacer lo que mejor me convenga. Dejen de estar leyendo lo demás, hermanos, todavía no les toca, ni siquiera vas a comprender. Así que, pecado de palabra, Pablo nos dice cómo vencer. Revestidos, hermanos, revístanse en el poder del Espíritu Santo, vístanse de Cristo, hermanos, todos los días de su vida, y van a vencer el pecado de palabra y todo lo que genera. Vamos a ver el segundo pecado, el pecado de obra. Viene del griego ergon, que significa acción u acto, o acto. Una buena obra, una mala obra. Una buena obra, hermanos, es aceptable delante de Dios y para Dios. Las obras de este tipo son el fruto de vivir en fe y según los mandamientos de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 10. Aquí Pablo nuevamente, hermanos, mensaje a las iglesias. Si un pastor, hermanos, no te manda a la lectura de las 7 cartas de Pablo, algo le está faltando en su enseñanza. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice acerca de las obras. ¿Qué dice, hermanos? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras, las cuales, vean, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que si nosotros logramos hacer una buena obra, es porque Cristo las preparó para que anduviésemos en ellas. Ahora, según Santiago, hacer buenas obras, buenas acciones que agradan a Dios, es obedecer sus leyes que están contenidas en su palabra, en este libro que tenemos en las manos. Y eso es obedecer sus leyes que están siempre enseñándonos, motivándonos, instándonos a que sigamos por ese camino, y eso nos hace ser hacedores. Así que Santiago capítulo 1 versículo 22 precisamente nos dice: pero sed hacedores y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque quien solamente oye pero no hace, nos engañamos a nosotros mismos, hermanos. Y es algo que tenemos que corregir a la brevedad, porque el pecado de obra, hermanos, que también ya vimos, se genera en los pensamientos. Y el pecado de obra, hermanos, es un acto o una acción que se planeó con determinado tiempo, porque se estuvo cocinando, planeando, maquinando en nuestro corazón. Lo pensamos y lo ejecutamos, y ahí cometemos un pecado de obra. Ahora, Cristo mismo, en Mateo 5, por favor, hermanos, regresemos al Evangelio de Mateo, busquemos el capítulo 5, nos insta a nosotros, y primeramente instó a sus discípulos. Mateo 5, versículo 16, dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y con ellas glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cristo, hermanos, mismo enseña a sus discípulos que debían ser ejemplo para el mundo, haciendo brillar su luz entre todos los hombres. Y, hermanos, una manera de hacerlo es haciendo buenas obras. Ahora, las obras a las que se refiere el Señor, pues no solamente tienen que ver, hermanos, con un comportamiento digno, de cruzar, como ya les decimos, a veces lo usamos mucho, creemos que una buena obra es solamente cruzar a un abuelito de una esquina a otra, darle una monedita a un indigente. No, hermanos, es parte de, pero no se refiere a esas buenas obras. Las mejores obras, hermanos, que podemos hacer, que glorifican a Dios, pues es compartir su palabra, orar por alguien que lo necesite, pero que no se lo merezca. Eso es hacer una buena obra. Llevarle palabra de consolación a alguien, pasajes que le den fortaleza, eso, hermanos, es hacer una buena obra. Traerlo a la iglesia es una buena obra. O sea, son cosas, hermano, que glorifican a Dios. Dar al indigente, a los abuelitos, etcétera, son buenas cosas.
son buenas obras, pero eso no glorifica a Dios, aunque sí lo debemos de hacer. Pero esas obras son a las que se refiere el Señor. La luz, hermano, nuestros actos de acción, los actos que tenemos que hacer todos los días a través de nuestro testimonio en Cristo, es para glorificar al Señor. Ahora, Pablo, hermanos, algo muy interesante, contrario a lo que Cristo nos está diciendo aquí. Pablo nos quiere enseñar en Gálatas 5, por favor. Gálatas capítulo 5. Ahora le habla a otra iglesia, Pablo. Fíjense, a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, en el capítulo 5. Nos dice que define el concepto de buenas obras como el fruto del Espíritu Santo. Pero aquí también está la definición, los pensamientos y acciones que son contrarias a las obras del Espíritu Santo, sino que son definitivamente una lista negra de obras de la carne. Y vean, hermanos, en Gálatas 5, versículo 19, te da esa lista que tenemos que evitar y analizar en nuestra vida. Que no lo esté, hermanos, por favor. Gálatas 5, 19 dice: y manifiestas las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, hermanos, no heredarán el reino de Dios. Una lista, hermanos, de 21 pecados, pero también añade, y cosas semejantes a estas, para que no digamos, bueno, 21. No, hermanos, hay más listas. Romanos, Apocalipsis y Gálatas, Mateo, traen listas negras, hermanos, de pecados. Así que, qué interesante, hermanos, porque vean las obras de la carne, totalmente opuesto a las obras que genera el Espíritu Santo en nosotros. Y eso es lo que sigue a continuación. En el versículo 21 dice: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y vean, hermanos, qué interesante. Contra tales cosas no hay ley. O sea, nada de practicar esto está prohibido por Dios, sino todo lo contrario. Qué interesante, hermanos, de verdad, esta comparativa. Estas acciones, hermanos, de Gálatas 5, 19 y 21 son acciones que quebrantan la ley de Dios, ofenden su santidad perfecta y también ofenden a nuestro prójimo, violando y rompiendo los dos grandes mandamientos enseñados por Jesús. ¿Y te acuerdas cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con tu cuerpo, tu alma, tus fuerzas, etc. Y a tu prójimo como a ti mismo. Hacer estos o cometer estos pecados, quebrantamos estos dos mandamientos, hermanos. Aborrecemos a Dios y aborrecemos a nuestro prójimo, porque todos ellos, hermanos, son en perjurio de estos dos personas, Dios y nuestro prójimo. Y eso, hermanos, quebranta la ley. Y ya sabemos lo que significa quebrantar la ley. Son malas acciones, malas obras, y son el producto de una mente carnal y que son impulsadas por los malos pensamientos que hay en nuestro corazón, por la naturaleza caída heredada de Adán. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Son pecados que, según la Biblia, en Romanos 6:23, ¿qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado. Así que, hermanos, la paga del pecado es muerte. Las malas acciones, malas obras, quebrantar la ley, merecen la muerte. ¿Crees que sigue siendo algo simple el pecado? Y no estamos hablando, hermanos, de que un cristiano peque de esta manera y pierda la salvación. Por favor, es otra mentira de Satanás. Un cristiano de verdad, aunque peque, no pierde la salvación, pero sí se aleja a Dios de él, y por eso vive las consecuencias.
Es mentira, hermanos, que aquel que realmente es hijo de Dios pierda la salvación por un pecado. Porque entonces Cristo, hermano, murió. Amén. Mas sin embargo, esto no es una licencia ni una doctrina para que vivas como se te dé tu regalada gana, y perdóname la expresión, al decir que al fin y al cabo peco y Dios me perdona. No, hermanos. Pecado es separación de Dios. Si tú quieres bendiciones, santifícate. Si quieres que venga la paz, que vengan buenos días y alargue tu vida, santifícate. Vive para agradar a Dios y para amar a tu prójimo. Eso, hermanos, es realmente lo que hace un verdadero hijo de Dios. Si un hijo de Dios peca, bueno, hermanos, que lance la primera piedra, que esté libre de pecado, pero no debe de ser su modo de vida. No debe de ser algo que todos los días lo esté haciendo, porque entonces, hermanos, no es que pierda la salvación, sino que hay que dudar si realmente ha sido salvo. Porque una persona que tiene por costumbre el pecado como un modo de vida, que a través del pecado consigue sus objetivos, hermano, ¿para qué nos engañemos? No es hijo de Dios. No va a heredar el reino de Dios. Y aquí lo dice Pablo claramente. Amén. No son mis pensamientos, es la luz que nos da la palabra de Dios. Amén. Mucho cuidado, hermanos. Y por eso, hermanos, ¿cómo vencemos el pecado de obra? Primera carta de Juan, capítulo 1. El discípulo amado. Vamos a su primera epístola, no a su evangelio, la primera carta. Capítulo 1, versículo 8, dice a continuación. Leo desde el 6 para tener el contexto. Recuerden que eso es importantísimo. Dice el 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Dios, y andamos en tinieblas, ¿qué es lo que hacemos? Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, Cristo, tenemos comunión, fíjense, hermanos, unos con otros, o sea, nuestros prójimos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora vean, si decimos que no tenemos pecado, porque, hermanos, esta es una gran mentira de muchas personas. Ay, es que yo no peco. Ay, hermano, te hace falta memorizar este pasaje. Dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice la Biblia? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Victoria ante este pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y además limpiarnos de toda maldad. Doble beneficio. Primeramente nos perdona y nos limpia. Y el 10 dice, y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Te imaginas, hermano? Qué blasfemia, qué atrevimiento de decir, yo no miento, yo no peco. Estamos haciéndole a Cristo mentiroso. Y eso, hermanos, es una blasfemia. Y luego dice, para rematar, y su palabra no está en nosotros. Mucho cuidado, hermanos, con ese pecado de obra, porque son actos, son acciones que normalmente cometemos, planeándolos, por favor. Los planeamos todo el tiempo, planeamos cómo pecar, porque si la palabra de Dios abunda en nosotros, hermanos, sabemos que la Biblia dice no mentirás. Y en el momento que por X circunstancia, por conveniencia, por situaciones, mentimos, ya sea por hierro, ya sea deliberadamente, estamos prefiriendo escuchar a Satanás y nos tenemos que poner en los mismos zapatos de Eva cuando aquel ser le dijo, no moriréis, sino sabe Dios que van a ser abiertos tus ojos. Así que si tú mientes para alcanzar un puesto más alto en la empresa, para vender más, no vas a morir, solo vas a vivir separado de Dios. Y vas a conseguir, sí vas a vivir separado de Dios, pero vas a conseguir tu puesto, vas a ganar más dinero. Pero no moriréis, no pasa nada, no es así. Siempre andamos con esa lucha y pensamiento, ¿verdad? Hoy en día, tristemente, el ser humano, el hombre, que dice, gané este dinero a base de una mentira, qué bueno soy el mejor.
y se jactan de su astucia. ¿No es así? Hoy en día, hermanos, el que no tranza, no avanza. Y ese es el que se nombra, es el que se le llama inteligente. Pero la Biblia lo llama transgresor de la ley, reo de muerte. ¿Se imaginan, hermanos, el contraste? Es algo que debemos de evitar. Como hijos de Dios, hermanos, estas buenas obras contrarias a las que ya vimos deben de alumbrar como testimonio a los demás. No importa, hermanos, que por decir la verdad hasta nos bajen de puesto y nos bajen del salario. El Señor ve esa obra, le agrada, y tarde que temprano, hermanos, la bendición va a llegar a tu vida porque obedeciste a la ley. Y ya vimos el domingo pasado las bendiciones de la obediencia, y eso es algo interesantísimo, hermanos. Ahora pues pasemos, hermanos, ahora al último pecado. ¿Cuál es? El de omisión. ¿Qué pecado, hermanos? Se suele escuchar, como ya les dije, ¿soy acaso responsable por el pecado de Adán? Pues no, hermanos. No, pero heredamos. El pecado de omisión, hermanos, es cuando no hacemos las cosas que sabemos que debemos hacer. Dios, por medio de Santiago, nos dice en el capítulo 4, versículo 17, y hasta lo puse en rojo a propósito, para que lo tengamos bien presente, mis amados. El que sabe hacer lo bueno, no lo hace por decisión propia, porque primero lo planeas. Estás en la disyuntiva, ¿verdad? ¿Sí lo haces o no lo haces? ¡Ah, qué flojera! Una persona necesita de ti, porque está sufriendo, porque está padeciendo, te piden tu ayuda y te niegas. ¿Qué hiciste? Pecaste. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pecado. Y Dios se va a encargar. Dios te va a llamar a cuentas. Así que más te vale que ese pecado de omisión lo confieses y hagas lo pertinente para que el Señor te perdone. Porque si no, el Señor te lo vas a ver con el Señor. Y eso es algo, hermanos, que eso de omisión a veces se nos hace. De hecho, hermanos, es más fácil hacer el pecado de omisión que de palabra y de obra. Porque hay muchas cosas, hermanos, que en nuestra vida omitimos deliberadamente porque nos gana la flojera, nos gana la apatía. Dios, hermanos, Él sabe que quiere que hagamos algo bueno y no lo hacemos. Y pasamos, hermanos, pecamos por no hacerlo. Dice la palabra de Dios al respecto en este sentido. Por ejemplo, en el Proverbios 4, versículo 23, acompáñenme ahí, por favor. Proverbios, hermanos, 24, 23, hay algo que tenemos que poner atención a la brevedad, porque es algo que urge, hermanos, de verdad. Proverbios 4, versículo 23, por favor, dice ahí la palabra del Señor. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? De ahí dice a continuación, porque de ahí mana la vida. Pero también, hermanos, de ahí salen los malos pensamientos con los que vamos a luchar todos los días. En la Biblia, hermanos, realmente hay varios versículos que nos hablan sobre este tema. Sin embargo, hermanos, Lucas capítulo 6, versículo 45, dice que del hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Estoy leyendo Lucas 6, 45. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, todos los días, lo que sale de nuestra boca es lo que abunda en nuestro corazón. Por eso les decía al principio, hermano, ¿qué anhelas en tu corazón? ¿Anhelas ver buenos días, largura de días, salud y paz en toda tu existencia? Me dijiste que sí. Muy bien, hermanos, gracias a Dios. Tienes un buen pensamiento. Pero, hermanos,
para que eso se haga realidad en nuestra vida, tienes que saber, hermano, si en tu corazón hay un tesoro bueno o hay un tesoro malo. ¿Y qué es lo que guardas en tu corazón? Jesús aquí está hablándole a sus discípulos sobre el tipo de fruto que cada árbol da, y que así como cada hombre será conocido, por sus frutos los conoceréis. Y cuando habla de frutos, hermanos, tiene que ver con lo que hacemos. Y es así como nos dice que una persona que guarda amor, paz, bondad, benignidad, todo lo que ya vimos en Gálatas, siempre, hermanos, podrá hablar cosas que sean para edificar la vida de otros, si es que eso es lo que hay en tu corazón. Sin embargo, quien guarda en su corazón odio, soberbia, egoísmo, amargura, rencor, envidia, falta de perdón, sacará de su boca solo palabras que destruyan a su prójimo y ofendan a Dios y transgredan su santa ley. Ahora bien, hermanos, pues yo comprendo que muchos de nosotros tenemos muchas cosas feas en nuestro corazón porque fuimos dañados desde muy pequeños, desde niños. Sin embargo, recuerden, hermanos, que en Cristo Jesús somos criaturas nuevas. Si de verdad Jesús está en tu corazón, nada del pasado tiene que afectar lo que hagas hoy en día. Aunque te sobren los motivos, hermano, aunque digas, es que pastor, si supiera lo que me dijeron, lo que me hicieron cuando niño, hermano, yo no estoy negándote, ni estoy minimizando lo que sufriste, sino lo que ahora Jesús, hermano, nos está diciendo que precisamente por eso que hiciste, Jesús vino temprano a tu vida para resarcir ese daño en tu corazón y poner en orden las cosas con las que te hicieron daño. Él se va a encargar de ejecutar justicia contra aquellas personas que te dañaron. Solamente tienes que darle tu corazón a Él, porque ¿qué es lo que Él nos pide? Su corazón, porque de ese corazón, hermanos, mana la vida, y por eso lo quiere proteger, porque nuestro corazón guarda tantos y tantos prejuicios, tantas cosas negativas, que de lo que sale de nuestra boca, hermanos, solo son palabras de odio, de rencor, y te acuerdas lo que me hiciste, y te acuerdas lo que puro pasado, hermano. Cuando el Señor dice perdona, porque el que no perdona, Dios tampoco lo va a perdonar. Esa es la continuación original del Padre Nuestro. Mucho cuidado, hermanos, de verdad, con todo amor les digo que tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Hermanos, una persona que ha sido realmente dañada desde niño, de joven, de adulto, pues hermanos, fuimos sanados por la herida de Cristo, por la llaga de Cristo fuimos sanados. Somos nosotros mismos quien debemos pedirle a Dios que todo esto salga y que nuestro corazón quede limpio y puro, sano. Al decidir perdonar, hermanos, a esas personas que nos dañaron, también sale todo ese rencor y las heridas sanan. Sin embargo, no nos tenemos que recordar que hay muchas personas que viven con una venda en los ojos y que no comprenden que solo Dios puede lograr estas cosas maravillosas en nuestra vida, y que Él es el que trae la salud, el corazón limpio y la luz al corazón que vive en tinieblas. Hermanos, este pasaje lo tenemos que tener siempre presente en nuestra vida. Guardemos nuestro corazón, porque de este corazón, hermanos, que Dios nos da, mana la vida. No solamente se refiere a la vida en sí de vivir, al acto de vivir, de estar vivos, no, hermanos, se refiere a la vida en general, nuestras palabras, nuestros actos, nuestros hechos. En eso, hermanos, tenemos que guardar nuestra vida. Así que tenemos que callarnos ante la palabra de Dios, escucharlo y poner en práctica, hermanos. La gran enseñanza que nos deja Jesús aquí es que también cuidemos lo que decimos, porque así como nos ofenden, también nosotros podemos ofender. Y eso también Santiago, hermanos, cuando lo enseña, ¿verdad? Donde nos dice que la palabra, que la lengua es un pequeño timón
un pequeño órgano que puede dirigir toda la vida, pero que también puede destruir. La lengua, hermanos, es como un pequeño incendio que puede incendiar todo un bosque. Y nos insta Santiago, hermanos, a que de la boca no debe de proceder maldición y bendición al mismo tiempo, sino que nosotros, los que somos hijos de Dios, de nuestra boca deben de proceder siempre bendiciones. Santiago, hermanos, nos lo dice precisamente así. Así que, pues nosotros, hermanos, si en un segundo sale de nuestra boca una palabra ofensiva, quiero decirte, hermanos, que toma años a la persona ofendida borrar esa herida que nuestras palabras hicieron. Ofendemos de palabra y creemos, no es para tanto, solo le dije así, pero tú no sabes, hermano, que esa palabra le dura años y años en su corazón en ser borrada, y siempre estás en su pensamiento, pero de manera negativa. Así que, hermanos, no utilicemos nuestra palabra para ofender, sino para bendecir. Así que tenemos que cuidar todo lo que sale de nuestra boca. Para lograr esa prudencia que Dios nos pide, debemos de empezar por cuidar todo lo que guardamos en nuestro corazón. Y aquí ya no hablo de las heridas que ya de las que Dios nos sanó y que otras personas nos hicieron, sino, hermanos, de lo nuevo que nosotros vamos metiendo en nuestro corazón. Y por eso el proverbio, hermanos, este corazón, hermanos, nos hace resaltar la importancia de que todo lo que vamos guardando de este órgano vital de nuestro cuerpo, y no solo se refiere a lo que las personas nos dañen, sino también, hermanos, la palabra de Dios que se nos enseña prácticamente todos los días a través de esto, a través del grupo de WhatsApp, de todo lo que se les muestra, hermanos. Tenemos que guardar todo, porque todo lo que les llega, hermanos, tiene un propósito. Todo, absolutamente todo. Los lunes es un lunes de humor. ¿A quién le gusta despertar el lunes, verdad? Y vamos ahí, el lunes, ¿quién inventó el lunes? Por el Señor, hermano. El Señor lo inventó y lo debes de bendecir, porque gracias a Él tienes un día donde empieza tu jornada para traer el pan a tu casa, ¿no es así? Bendito sea el lunes, pero no nos gusta. A nadie, hermanos. También me apunto, por supuesto. Pero el propósito del lunes, hermanos, pues es que empiezas con una sonrisa. Pero el propósito, más allá de hacerte reír, hermanos, es que yo sé que el chiste, en lo mínimo, te hace reír. Algunos chistes son muy blancos, ¿verdad?, para ti, y hasta te burlas de ellos, pero el propósito no solamente es hacerte reír, es ver tu capacidad de santidad. Si hermano, has leído los chistes y al contrario te molestan, quiere decir, hermanos, que estás muy lejos, o ya perdiste la capacidad de reírte de algo blanco, de algo sencillo. Puros chistes rojos son los que te hacen reír. Ve qué tienes guardado en tu corazón. Amén. Ese es un propósito. Martes, devocional. Obviamente entendemos lo que es un devocional, aprender de la palabra de Dios y lo que tenemos que practicar en ese día. Y si tú pusiste amén, el Señor está, así sea, espero que así lo cumplas. Qué bueno que me dice, pastor, por eso yo nunca pongo amén. Bueno, ¿ya pecaste de qué? De omisión. Lo siento, ¿no? Pecaste de omisión. Así que, bueno, miércoles de reflexión. Una reflexión de diferentes cosas que estamos acostumbrados en el mundo. A veces son cosas que les llaman la famosa, ¿cómo le dicen? La moraleja. Reales cosas que tenemos, pero que la aterrizan en la palabra de Dios. Reflexiona, hermanos, qué hay en tu corazón, para que cambies lo que en ese momento el Señor te mostró. Y sonreamos como este pequeño que va. Así debemos de andar, hermanos, como este pequeño. Así debe de ser nuestra vida. No al revés. Qué fastidio ser cristiano, no, hermanos. Como este pequeño que pasó. Así. Y jueves, pues es el grupo de nuestra reunión de oración. Por eso les dije privilegios para los que sí se apuntaron. Reciben ese hermoso devocional que reciben los que están en el grupo, que también es de gran bendición, amén, y de enseñanzas profundas que a veces, hermano, no se tiene la oportunidad de aprender en los devocionales cotidianos. Viernes, hermanos, viernes de ¿sabías qué?
tan interesante, ¿verdad? Espero que así lo tengas, como algo interesante, porque todo tiene un propósito, hermano. Que entiendas lo que en la Biblia nos enseña y ¿por qué? ¿Qué significa esto? Bueno, ¿sabías que? Y hoy aprendimos, este viernes aprendimos algo de qué, ¿se acuerdan? Sí lo leyeron, ¿verdad? ¿De qué? ¿De qué fue, hermanos? Qué tranquilidad me dan. Qué tranquilidad tengo, hermanos, de ver que de verdad están leyendo, hermanos. Solamente déjenles recuerdo que porque no lo leyeron, pecaron de omisión. Hermanos, este es el propósito. Propósito, alimentar al rebaño. ¿Me pueden acusar de que no lo hago? Todos los días, hermanos, les alimento. Todos los días. Y todo tiene un propósito. Tú sabrás, hermanos, si pecas o no de omisión. Porque yo no. A mí el Señor me mandó a alimentarles y lo hago con mucho gusto. ¿No creas que es sencillo, hermano, estar buscando chistes así, reflexiones y cosas así? ¿No crees que es algo sencillo? Pero lo hago con todo el amor, hermanos, porque quiero que estén alimentados. Aparte es algo que a mí me nace de mi corazón. Porque es para ustedes, hermanos, y de verdad les amo. Pero todo aquel que no quiere estar en los grupos, que se sale, vean lo que hay en su corazón. Arrepiéntanse y vuélvanse al Señor, dice la palabra de Dios. Así que, Señor, hermanos míos, somos nosotros los únicos responsables de cuidar lo que atesoramos en nuestro corazón. Dios se encarga de limpiar tu corazón con la palabra que recibe todos los días. El sábado, hermanos, es mi día de descanso, pero es el día que más trabajo en mi negocio. Así que por eso los sábados no les envío nada. Ahí ya les corresponde a ustedes, hermanos, revisar todo lo que recibieron en la semana y venir el domingo, como vino nuestro hermanito pequeño, bien campante, con una sonrisota. Así, hermanos, esa es la actitud que debemos de tomar para venir a la iglesia. Dios bendiga a ese niño. Así debemos de venir. Así que, hermanos, pues son tres pecados, hermanos. Tres maneras de pecar. Y tenemos que aprender que eso es nuestra responsabilidad. Dios mandó a Cristo por todos y cada uno de ustedes. No le importó el pecado que traigamos. Él fue a la cruz gustoso y gozoso por darnos salvación, porque eso había en su corazón. Hermano, ¿qué hay en el tuyo? ¿Qué es lo que hoy el Señor te sembró en tu corazón? Lo que hoy aprendiste, hermano, te pido por favor, por amor a Dios, por amor a tu familia, por amor a ti mismo, guárdalo en tu corazón, porque de esto, hermanos, también depende la vida que quieras seguir. Dios me los bendiga, hermanos, y el próximo domingo vamos a ver interesantemente pecados, hermanos, que nos afectan. ¿Por qué nos hace vulnerables al pecado? Vamos a aprender algunas cositas, lo que nos hace vulnerables al pecado. Pero eso te lo dejo de tarea para que vengas con gusto, con gozo y con ganas, como este pequeño, el próximo domingo, porque por fin voy a saber qué es lo que me hace vulnerable al pecado y cómo eliminarlo completamente de mi vida. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración.